Entonces, aquí lo que estamos haciendo es volver a expresar la función del acarreo para nuestro sumador completo. Pero estamos sacando la información binaria de la tabla de verdad. Entonces, esa función binaria de la tabla de verdad me dice, están presentes los min términos 3, 5, 6 y 7. Entonces, esa función completa lo he escrito en base a los min términos. De esta manera. Eso es lo que hemos hecho en la suma. Hemos escrito los 4 términos que representan a la suma, pero después de realizar operaciones aritméticas nos hemos dado cuenta que era una función exclusiva de las 3 entradas de información. Ok. Entonces, para la operación del acarreo, si nosotros hacemos esa operación y nos fijamos, por ejemplo, entre los 2 últimos términos, el A sub i y B sub i es común a esos 2 términos. Entonces, hay que ir agrupando, ¿no ve? Aplicando la propiedad asociativa, tengo que el A sub i, B sub i y el C sub i negado más C sub i se asocian en uno solo. En cambio, en la primera parte, nosotros si sacamos factor común C sub i, entonces me dice lo que queda entre paréntesis es una función OR exclusiva de 2 entradas de información. Entonces aquí, por la aplicación de la regla del complemento para la unión, eso es 1. Por lo tanto, por la regla de la intersección para el 1, me queda A sub i, B sub i. Entonces me dice, me queda esta función. A sub i, B sub i más el OR exclusivo de A sub i, B sub i interceptado con C sub i. Es esta misma función expresada de otra forma. De otra forma que la que habíamos obtenido aplicando el diagrama de Carnot, porque teníamos grupos mayores que podíamos formar, en nuestro caso grupos tomados de A2. Entonces me dice, esta función es mucho más fácil de observarla. ¿Por qué? Si el acarreo, si no hubo acarreo previo, especialmente cuando tú haces la suma de números de un bit, no hubo acarreo previo. Esto era 0. Si esto es 0 por la regla de la intersección, me queda que A sub i intersección B sub i. ¿No ve? Eso es lo que me queda, es lo que me está diciendo ahí. Ok. Si eso nosotros lo interpretamos de esta manera, no hubo acarreo. ¿No ve? Entonces, si no hay acarreo y le agregamos a la suma ahora, le agregamos a la suma, ¿no ve? El OR exclusivo, entonces esto va a quedar en el OR exclusivo de A0 y B0. Entonces, ¿qué hemos hecho? Solo hemos hecho el C sub i igual a 0 y de esa manera hemos obtenido de un sumador completo un medio sumador. Seguramente el proceso inverso también es posible. ¿Cuál proceso? Que uniendo 2 medios sumadores voy a tener un sumador completo. Si ahí miras vos, cuando yo haga circuitos de números de múltiples bits, en el primer par de bits, la suma solo es de 2 entradas de información, no de 3. Por lo tanto, ahí voy a economizar un medio sumador. ¿Y cuántos sumadores de ese tipo se diseñarán en el mundo? Son miles. Solo suficiente que vos te vayas a usando, no sé cuánto, un medio sumador, ¿cuánto podrá valer? Un boliviano. En millones de sumadores que se venden al día, mira la cantidad de plata que tú podías ahorrar. A eso nos estamos refiriendo aquí. ¿No ve? Entonces, que con un sumador completo yo puedo tener las ecuaciones de un medio sumador. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Lo único que tengo que hacer es que el acarreo se subí, mandarlo a tierra. Tierra es un nivel lógico 0. Y con eso, con un sumador completo, puedo hacer un medio sumador, pero ahí estoy perdiendo plata. Pero al revés, uniendo 2 medios sumadores, puedo tener un sumador completo. Claro, ¿y cómo lo vas a hacer? Ahora lo vamos a mostrar. Cuando digo uniendo 2 medios sumadores, la unión se hace por la función OR. Voy a ver. La propuesta es uniendo 2 medios sumadores. ¿No ve? Entonces, el primer medio sumador me está haciendo A sub i, B sub i. Eso tiene una suma y un acarreo. La suma es A
OR exclusivo B sub I, el acarreo es A intersección B sub I. No hay ningún problema. Ahora, agrego un segundo medio sumador. A ese segundo medio sumador le introduzco como variables de entrada la suma de este medio sumador y le agrego el acarreo. Entonces, aquí que voy a tener el OR exclusivo de A sub I, B sub I y C sub I. Y aquí que voy a tener la intersección, el S sub I, intersección con el C sub I. Y con esta unión que voy a tener el C sub I más el S sub I con el C sub I. Si yo escribo solo las ecuaciones, voy a tener esto, solo con las ecuaciones. ¿Lo ve? Entonces me está diciendo, voy a tener exactamente lo mismo que hace un sumador completo, uniendo dos medios sumadores. Y no le hemos agregado más tiempo que lo normal. Este me hace la suma en 3 niveles, este me hace la suma en 3 niveles. En 3 niveles y 3 niveles, en 6 niveles tengo esta operación. Este me hace el acarreo en un nivel, este también me hace el acarreo en un nivel. Sí, pero este nivel del acarreo ya está teniendo este retardo. ¿Lo ven? 3 niveles. Más un nivel, a 4 niveles para hacer el acarreo. No importa. Pero el acarreo siempre está después de la suma. A lo sumo estoy teniendo algo más de retardo, pero nada más que eso. Tal vez si quieres llamarlo de esa manera, el consuelo es, pero estoy pudiendo hacerlo a la suma. ¿Sí? Ok. ¿Puedes diseñar tu sumador con VHDL? Claro que sí. Por ejemplo, simplemente estoy mostrando y otro mecanismo para hacer la suma. Aquí estamos utilizando álgebra de Boole para las operaciones de suma. Fíjense, claro, siempre hay que declarar la utilización de las librerías, porque para entradas de información estoy utilizando el ST de lógica. Esta es mi entidad. ¿Qué variables tiene mi entidad? A sub I, B sub I y C sub I. Como entradas, ahí están in, y S sub I y el C0 como salidas, out. No estoy utilizando por si acaso aquí el I más 1. Basta con que utilice ese como subíndice I más 1. Aquí tengo que poner que voy a utilizar de esta biblioteca también su biblioteca aritmética para poder utilizar el símbolo del más. Pero solo anotar, nada más que eso. Y ahí estás autorizado. Ok, entonces, para evitarme ese problema, lo he puesto como 0, el I más 1. Como 0, como O. ¿No ven? Ok. Fíjate vos, en la arquitectura a la suma lo estoy declarando como la función de las 4 operaciones de los min-términos. Y el acarreo igual acarreo de los 4 min-términos. Y esto me va a correr su función y me va a generar seguramente un diagrama temporal. Y este va a ser su diagrama temporal. Y me dice, aquí tengo 3 variables de entrada y tengo 2 salidas. Y tú verificas esta tabla de verdad. ¿Esto qué es? Fíjate vos que los programas que se arman con el VHDL puede ser lo mismo con el IC, o sea, con el Quartz 2, con el IC, o lo puedes hacer en Verilog. Son muy sencillos. No es para decir, no voy a aprender nunca a hacer estos programas. No. Y no necesitamos siquiera tener una clase informática. Por eso que yo digo que para mí la informática, a los que se están formando en la ingeniería electrónica, la informática es una herramienta más para ser usado. El objeto de la carrera no es enseñar informática. Como vamos a utilizar harto de eso, no estoy diciendo anda y inscríbete primero a la carrera de informática y aprende algo de computación. No. En un instituto, aprende el lenguaje C y nada más. ¿Y cuánto tiempo en los institutos? Un mes te dan de lenguaje. Y eso, menos de un mes. Y vas a hacer un... No, pues no, sigue nomás los consejos de la licenciada Sota, que ya lo has llevado el semestre pasado. Lo que pasa es que no quieres vos
Nadie quiere pensar. Es por eso me han hecho esa función así. O me han elegido los términos que han querido. Ya esto es lo que hacen. No, los changos de ahora no quieren pensar. No quieren razonar, se olvidan. Les hemos dicho dos formas de representar la misma función. Si tú lo pasabas a su segunda forma canónica, la función que te han dado como pregunta el pasado sábado, ahí tenías la cantidad de términos que te decían. Digo, Dios mío, estos changos. Hay pues gente que ha resuelto bien, hay. Que si nadie hubiese dado en el clavo, dijera, vamos a anular tal pregunta. No pues. Hay pocos que piensan. Por esos pocos la pregunta vale, obviamente. No es nomás elegir, sino que hubiese sido claros. Selecciónate los valores. Tú ponte el ejemplo. Yo quiero ver si sabes o no sabes el método. Yo necesito saber si has entendido capítulo 1. Oye, lee libros, por favor. Ok, ya está fácil, ¿no ven? Entonces ya tengo los medios sumadores y los sumadores completos. Entonces yo puedo hacer ahora estas dos sumas, suma paralela y suma serial. Ya pueden tratarse de números de un bit o pueden tratarse de números de múltiples bits. Es obvio que aquí vamos a utilizar sistemas de múltiples bits. Y de esa manera voy a poder realizar la suma paralela o la suma serial. Ok. Me mostraré primero la suma paralela. Dice, y esto está bien clarito. En este método, en la suma paralela, los bits de los sumandos ingresan al sumador al mismo tiempo. O sea, los bits A y los bits B todos ingresan al mismo tiempo. Y supuestamente en un tiempo lo más reducido posible voy a tener los S sub is y los acarreos. Pero tengo que dibujar el circuito en detalle. Entonces aquí te está diciendo que para cada bit, a excepción del primero, vas a requerir un sumador completo, ya que el primero no va a tener acarreo previo, por lo tanto necesitamos solo semisumador. Entonces, te vamos a proponer dibujar el circuito de esa manera. Supongamos para eso el siguiente ejemplo. Ejemplo que ya lo hemos hecho, ¿no ve? Es de múltiples bits, ¿no ve? Tengo el sumando A, el sumando B, múltiples bits. Este mismo ejemplo lo vamos a hacer a través de un sumador paralelo. Ahí está el circuito. Entonces vos tienes en base a semisumadores, porque cuando yo sume los bits de menor peso posicional, yo solo voy a necesitar un semisumador, porque no hay acarreo previo. No hubo suma de decimales, ¿no ve? No, simplemente están en los bits de menor peso posicional. Entonces ahí va a tener una salida de la suma y su acarreo. Ya sabes, este va a ser A0 por exclusivo B0 y este va a ser A0 intersección B0. Ok. Alguien tiene su micrófono abierto. Tiene que cesar. No tienen consideración ni con sus compañeros. Esos ruidos que se escuchan son fatales. ¿No? Pues ciérrelo. Pues puedo anular de acá, pero no lo vamos a hacer porque alguno siempre va a querer hablar. Algún día van a hablar. Ok. Entonces, es esa función. Ya tengo esta suma. ¿Lo ven? El acarreo de este primer par de bits va a entrar como sumandos al segundo par de bits. Por eso está entrando a este acarreo. Acarreo, estoy haciendo la suma del segundo par de bits, obteniendo su resultado, su acarreo. Sumo con el acarreo anterior, estoy obteniendo el resultado y el acarreo de esa siguiente suma. Las dos sumas a través de una unión, y este es el circuito. Si compatibilizas, dices, acarreo un nivel y la suma 3 niveles, porque es un OR exclusivo. ¿No ve? Vas contabilizando la cantidad de niveles. Entonces, si bien las entradas de información los he colocado todos al mismo tiempo y en paralelo, la suma va a tener un retardo, mira, porque va a esperar que se propague.
hasta el último par de bits tiene una propagación retardada y sistemática. Pese a que la información lo ponemos en forma paralela, no lo voy a obtener los resultados inmediatamente. Y aquí puedo contabilizar la cantidad de nanosegundos que se van a ir retardando las operaciones. ¿Y acaso nosotros después vamos a sumar números de 4 bits nomás? No, pues, de miles, millones de bits, ¿no? Tú esperando vas a perder la cabellera, calvito te vas a quedar. Sí, pues vas a perderla, así nomás es. Pasa el tiempo, te estás quedando calvito, muchos se quedan calvitos. Yo, por ejemplo, ya me estoy quedando calvito. Peor con la enfermedad que acaba de pasar, ni ha pasado, todavía sigue ahí, latente. Perdido harto de la cabellera. Ok, ¿lo ves con la suma? Así perdiendo. Esto es un circuito con medios sumadores. ¿Lo puedo hacer con sumador completo? Claro que sí. Ahí te está explicando cómo verificar los retardos sistemáticos en un circuito utilizando medios sumadores. Con sumadores completos sería así, ¿no ve? Como son 4 bits en 4 sumadores completos. Entonces, el primer bit, el primer acarreo lo tengo que poner a tierras, porque no hubo suma previa para estos, pero puedo hacer con un sumador completo. Por eso he mostrado ese manejo del álgebra de Boole para que veamos que con sumadores completos puedes hacer un medio sumador o con 2 medios sumadores podemos hacer un sumador completo, como el que ve acá. ¿No ve? Entonces, es lo que estamos haciendo aquí. Y en cada caso, solo hacer cumplir funciones. Aquí, el OR exclusivo de estas 3 entradas. Aquí, primero la intersección, luego la unión. ¿No ve? Tomadas de a 2, así es esto. Y eso es acarreo para el siguiente. Entonces vos dices, esto aquí tengo 6 niveles. Esto para tener los 6 niveles que tiene que esperar los 2 niveles que traen este acarreo. ¿No ve? Este tiene que esperar, ¿no ve? Los 2 niveles de acá más este retraso de acá. No, pues es retraso sistemático. Aquí lo vas viendo. Claro, aquí te dice, por más que tú estés haciendo la suma en paralelo, la propagación del acarreo lo estás haciendo en forma serial. ¿No ve? Oye, clarísimo. Por eso que las sumas manejando números binarios se hacen lentos. Claro que cuando vos utilizas una calculadora, parecería, ¿no? Los millones, vos sumas, apenas apretas la tecla del igual, aparece el resultado. Hay una manera, pues, de acelerar esto. Esa manera se llama suma paralela con acarreo anticipado. Ya lo vamos a mirar. Y los sistemas digitales es excelente para eso, para acelerar nuestras operaciones, porque tiene, a ver, solo pensar, está sumando 2 números, cada uno de 1 millón de bits, la cantidad de tiempo que vas a esperar, pues ahí vas a perder la cabellera. Pues. No es una forma de decir, no, nada más. Vas a tener que esperar, no nos queda más alternativa. Ok. Sumador serial. El sumador serial es tan sencillo como este circuito. Utiliza o 2 medios sumadores o utiliza un sumador completo, que enseguida vamos a mostrar. Y esto lo utilizas independientemente de la cantidad de bits que vas a sumar. Siempre van a ser este sumador completo, o sea, la unión de 2 semisumadores para sumar. Pero tengo un retraso sistemático, porque aquí la entrada de los números van a ser bit por bit, y voy a ir obteniendo los resultados bit por bit. Entonces, cuando hago la suma del primer par de bits, como no hubo acarreo previo, ¿no ve? Aquí puede generar un acarreo. Entonces, este acarreo yo lo tengo que retrasar
un par de bits porque tengo que utilizar necesariamente este sumador, por lo tanto ahí utilizo este circuito retardador. Claro, esto más después vas a aprender, este es un flip-flop que te introduce un retardo de tiempo. Entonces, de esa manera aquí va a quedar cargado en ese flip-flop, que es una memoria básica, un 0 cuando estoy sumando estos números. Y ese 0 se va a sumar a este resultado cuando utilice este circuito y yo esté sacando la suma de este par de números. Va a venir la suma correcta y el acarreo va a estar retardado recién para el siguiente par. Nada más sencillo que eso. Como sumador completo esto va a ser así. El acarreo lo voy a retardar con esta misma celda. Por ahora una celda. Ese va a ser un flip-flop. Circuito que te va a producir retardo. Ahora, claro, yo tengo que introducir las entradas de información en forma sincronizada. ¿No ve? Entonces acá adelante va a haber un sistema que se llama registro. Y el registro también es un sistema secuencial. Aquí a la salida va a haber un registro. Y el registro es un sistema secuencial. En tu sumador paralelo, para introducir las variables, tengo que ponerle registro. Porque previo al registro, si tú miras tu calculadora, tú apretas números en decimal. No apretas en binario. Entonces, ¿qué va a venir después de tu teclado? Va a venir un sistema que se llama codificador. Te va a cambiar de los números decimales a los códigos binarios. Y eso lo vas a hacer primero para el número A, luego para el número B. Por eso mismo tienes que utilizar unos sistemas que almacenen la información para que al sumador sincronizadamente, si es sumador paralelo, todos los bits ingresen al mismo tiempo. Y lo mismo va a suceder en el sistema serial, ¿no? Un par de bits al mismo tiempo. Y tengo que obtener sincronizadamente una salida por vez. Entonces, previo, aquí tengo que tener registro, a la salida es registro. Previo al registro, ¿qué voy a tener? Un codificador, porque yo introduzco números decimales. Tiene que haber un sistema que me permita pasar del sistema de numeración decimal al binario, se llama codificador. La suma sea paralela o serial, los codificadores a la entrada y a la salida los necesito. Los registros a la entrada y a la salida los necesito. Entonces aquí solo estamos mostrando por ahora la operación de los números binarios. Ya tengo mi circuito sumador y mi circuito sumador paralelo y mi sumador serial. Y te fijas, en el sumador serial necesitamos un solo sumador completo. En el sumador paralelo necesitamos tantos sumadores completos como bits van a participar en el proceso de la suma. En ambos tenemos retardo sistemático. En el sumador serial, sistemático por la introducción de la información. En el sumador paralelo, sistemático por la propagación de la acarreo. Creo que eso está clarito. No hay manera que obtengamos una operación en el menor tiempo posible. Tenemos un sistema que me va produciendo retardos. Ok. Entonces vamos a tratar de resolver nosotros el problema de los retardos para no tener ese inconveniente. ¿No ve? O si lo tenemos sea minúsculo. Y eso se llama propagación del acarreo. Nosotros, claro, cuando lo dice de la manera que lo voy a hacer en este momento, vamos a hacer la generación anticipada del acarreo. Cuando uno dice, oye, ¿cómo usted va a poder generarse el acarreo anticipado antes que haga su operación de suma? No es posible, ¿no ve? No es posible. Pero es que en los sistemas binarios sí es posible. Porque para ambas cosas, tanto para la operación de suma como para la operación anticipada del acarreo, voy a utilizar los bits de la suma. Entonces,
Estoy utilizando los mismos bits. Lo que pasa es que los voy a generar por separado, ambos, la suma y el acarreo. Y eso se llama propagación anticipada del acarreo. Y cuando decimos anticipada, parece decir propagación de un acarreo que vamos a adivinar. No, no vamos a adivinar nada. Nada se tiene. Solo tengo que aplicar las reglas que voy aprendiendo, que ya los he aprendido. ¿Dónde? En la lógica de proposiciones, primer capítulo. Sencillito en el primer capítulo, ¿no ve? Pero lleno de detalles. Pleno dominio tenía. Digo yo. Ok. Entonces vamos a hacer propagación del acarreo. Voy a ir viendo cómo se pueden generar. Y aquí vamos a establecer unas buenas reglas que después los vamos a ir usando no solo en la operación de suma, sino también en otras funciones. Y aquí te están haciendo recordar que en el circuito sumador en paralelo, la suma se realiza con relativa velocidad, 6 niveles. ¿No ve? Si eso fuera pues, rapidísimo. Ya que la suma de los bits de cada posición es simultánea. Sin embargo, está limitado por la propagación del acarreo. O sea, los bits de mayor peso posicional tienen que esperar el resultado de los bits de menor peso posicional. No solo el resultado de su acarreo, ese es mi problema. Y ahí está la espera. Y que esa espera va creciendo conforme va aumentando el número de bits. Ok, ya lo vamos a hacer un cálculo grosero sobre el tema, ¿no ve? Ok. O sea que la suma en paralelo se ve retrasado por la propagación de los acarreos. Entonces, para evitar ese retardo, nosotros vamos a hacer generación de acarreo. Y a eso le vamos a llamar a la generación del acarreo, lo vamos a llamar generación de acarreo en serie. Como la propagación se llama propagación en paralelo, o propagación en, claro, acarreo, nosotros vamos a tratar de ponerlo eso también en forma serial. Y vamos a, claro, cuando lo conecte al circuito va a dar la apariencia que lo estoy conectando los acarreos en paralelo. Entonces, ¿qué me está diciendo? Voy a poner los bits de la operación, o sea, de la suma, en paralelo, y voy a poner los bits del acarreo también en paralelo a un circuito sumador paralelo. Entonces, parecería que nosotros estamos calculando por separado el acarreo, estoy utilizando los bits de la suma y ambas variables, tanto los bits de la suma como los bits del acarreo, voy a introducirle a un sumador en paralelo al mismo tiempo. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces eso se llama generación de acarreo en serie. Y para eso vamos a tener que analizar las funciones lógicas que me generan un sumador aparentemente paralelo como este. ¿No ve? Pero la propagación del acarreo es serial. Entonces, ¿qué tal sería que tener aquí un generador de acarreo y en vez de conectar este acarreo a la etapa anterior, yo lo conecte a ese generador? Acá lo mismo. Saco esta conexión, conecto al generador anticipado, conecto al generador anticipado. Entonces parecería que el acarreo lo pongo al mismo tiempo que pongo las variables de entrada. Parecería. ¿No? Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Y eso va a ser una excelente aplicación para los sistemas M6, los sistemas de mediana escala de integración. Este tema ya lo conocemos. Ok. Bien, como ya nos han anunciado que pronto se va a pagar, ¿no ve? Yo